Hola, mi nombre es Yesid Alonso Sánchez González, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Asturias, y el día de hoy vamos a dar respuesta a lo que sería el caso práctico número 3 con el ejemplo de la empresa de distribuciones ABC para el oficio persuasivo enviado por la DIAN. ¿Sí? Entonces, para dar inicio, vamos a analizar la situación. Y para ponernos en contexto, pues podríamos implementar esto en 4 pasos, 4 procedimientos, y el primero sería el análisis del oficio para poder concluir cuál sería el trasfondo del por qué nos está llegando esta notificación. El segundo sería a realizar la nueva liquidación. El tercero sería realizar el ajuste o la liquidación de los intereses, y pues ya incluido también el tema de la sanción. Y el cuarto sería pues ya, digámoslo así, como el aprendizaje y las conclusiones de este ejercicio. Entonces arrancamos con el primer paso, que sería el análisis. Entonces, una vez recepcionado el oficio, procedemos a hacer el análisis detallado de por qué nos llegó, cuál es el requerimiento que nos está haciendo la DIAN, y poder tomar así una decisión o una forma para poder dar el detalle de lo que sucedió. Ya se haría la verificación interna como segundo paso adicional. Entonces, mirar si fue por falta de soporte, si fue porque no se relacionó alguna de los documentos que se requerían para poder hacer la justificación de la declaración presentada, en fin. La cuantificación y la calificación del error. Entonces hay que mirar la incidencia que eso tiene o esa repercusión que tiene hacia la empresa, si es una sanción fuerte, si los intereses son demasiado extensos. Entonces también tendremos que hacer este análisis o esta evaluación. Y ya por último, pues sería el tema de la presentación de la declaración de corrección, entonces con todos los ajustes necesarios para poder hacer la subsanación ante el organismo de control, que en este caso sería la DIAN. Y ya pues posteriormente haríamos el pago de la declaración con el correspondiente impuesto, si hubo un valor dejado de cancelar, y liquidando la sanción y los intereses. Listo, entonces en el paso número 2 arrancamos con el tema de la liquidación. Para la liquidación tenemos que los datos iniciales es que se reportaron unos ingresos totales de 1.200 millones de pesos, ¿sí? Con un total de gastos y costos deducibles de 800 millones de pesos, una renta líquida de 400 millones de pesos y un impuesto de renta inicial que, aplicando el porcentaje correspondiente, pues nos daría 140 millones de pesos. Tenemos en cuenta que, según el artículo 107 del Estatuto Tributario, todos los costos deben estar debidamente soportados. Aquí hay un breve ejemplo de lo que corresponde. El artículo es un poco más grande, pero es lo que nos atañe en este momento, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, según lo que nos llegaba en el oficio, en el análisis que hicimos, pues nos decían que 90 millones no son deducibles debido a que no presentamos el debido soporte o la debida documentación. Entonces, teniendo en cuenta eso, para poder dar la liquidación y hacer la subsanación y presentar la declaración, pues tenemos que, nuevamente, los ingresos totales fueron de 1.200 millones de pesos. Entonces, inicialmente presentamos que estos costos y gastos correspondían a 800 millones, menos los 90 millones que vamos a, digamos así, a descontar porque no los podemos deducir, nos daría un total de 710 millones de pesos. La nueva renta líquida ordinaria del ejercicio ya como tal nos quedaría que de los 1.200 millones de pesos menos los 710 millones de pesos que vamos a hacer, a presentarlos como deducción de costos y gastos, pues nos quedaría como tal un valor de 490 millones de pesos. En este orden de ideas, pues ya el nuevo valor calculado o el nuevo valor que nos daría con tal de impuesto, pues como tal del impuesto de renta, pues ya serían de los 490 millones de pesos, pues haríamos el cálculo del 35% y nos daría ya el nuevo valor que deberíamos presentar en la declaración, que serían 171 millones 500 mil pesos. ¿Cómo sería la nueva liquidación? La nueva liquidación pues ya sería
el mayor valor a pagar pues sería la diferencia de los dos. Inicialmente, recuerden, presentamos una declaración que correspondía a 140 millones, pero debería haber sido, o el valor correspondiente o correcto eran 171 millones 500. La diferencia de estos dos pues nos da un valor de 31 millones 500 mil pesos. Entonces, ya teniendo en cuenta ese valor, pues procedemos al paso número 3, que el paso número 3 sería ya la liquidación de los intereses y las sanciones. Entonces, para este caso, pues tomando en cuenta que la diferencia que hicimos del ejemplo anterior, el mayor valor a pagar eran 31 millones 500 mil pesos, entonces la sanción por la corrección, que corresponde al 10%, pues lo aplicaríamos sobre ese 31 millones 500 mil pesos, dándonos un valor de 3 millones 150 mil pesos. Este sería el valor por la sanción. Okay. Entonces, para el cálculo de los intereses de mora, según el artículo 634 y 635 del Estatuto Tributario, nos dice que los intereses de mora se calculan sobre el mayor valor del impuesto, obviamente, desde la fecha en que se venció la declaración inicial hasta la fecha del pago de la corrección. Pues tenemos que tener en cuenta ese lapso de tiempo para poder hacer la liquidación de los intereses. Entonces tenemos que el periodo de intereses iría desde el 13 de enero del 2024 hasta el 22 de junio de 2025. Y vamos a calcular la fórmula para hacer el pago de estos intereses. Entonces, el mayor valor a pagar, que serían los 31 millones 500 mil pesos por la tasa de interés moratoria vigente, ¿sí? Y lo dividimos en 365 días para poder calcular el valor diario de intereses que nos daría para poder hacer la liquidación total. ¿Listo? Entonces, el cálculo aproximado lo vamos a tasar con, pues, 32.74, ¿sí? Digámoslo así, que sería en promedio la tasa actual. Recuerde que las tasas de cambio pues pueden estar cambiando. Se haría la liquidación, pero vamos a tomar como referencia 32.74%, que sería la tasa efectiva anual al momento en que yo hice la consulta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ya teniendo la tasa, vamos a calcular los días. Entonces, para este cálculo del 2024 nos da un total de 354 días que tendríamos que pagar intereses. Y para el 2025, pues sí arrancaríamos desde el 1 de enero, ¿sí? En este caso, pues enero también tendría 31 días completos y hasta la fecha de corte que tomamos, que sería el 22 de junio. Entonces, la totalidad de estos días nos da 173 días para el 2025. Entonces, la sumatoria de los dos nos daría un total de 527 días. Teniendo en cuenta ya esto, pues, como les mencionaba, vamos a tomar según lo que dice la liquidación y la circular externa 005 del 2025, donde nos dice que debemos tomar la tasa efectiva anual, ¿sí? El porcentaje de la tasa efectiva anual, y le debemos restar 2 puntos. Entonces, dando este ejemplo, en el artículo 635 del Estatuto Tributario, nos esclarece que quitándole o restándole 2 puntos nos va a dar una tasa de cambio del 30.74%. Y esta es la que usaremos para el cálculo del día de hoy. Así las cosas, tenemos que, para poder hacer la liquidación, pues como les mostraba en el ejemplo anterior, vamos a tomar el valor que se dejó de cancelar, que serían los 31 millones 500, por la tasa, en este caso sería los 30.74%, dividido en 365 días. Esto nos da un valor de 2.652.65 pesos diarios, ¿sí? De intereses de mora. Entonces tenemos que los 2.652 pesos, 65 por los 527 días que ya hicimos el cálculo anteriormente, nos va a dar un total de intereses de mora de 1.398.945,55, ¿sí? Entonces, para el tema de aprendizaje, tenemos la importancia de la auditoría constante para poder identificar situaciones a tiempo y evitar sanciones y pagos adicionales que son innecesarios. Tenemos el tema de validar muy bien la calidad de los soportes antes de presentar las declaraciones para garantizar que efectivamente todos los documentos estén debidamente soportados y no tengamos este tipo de situaciones como la que se está presentando para el ejemplo. Los beneficios de la voluntariedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que efectivamente cometimos un error y voluntariamente presentamos la declaración de corrección, pues de cierta forma
evitamos que nos llegue como tal una liquidación formal ya con una sanción y unos intereses que suelen ser mucho más costosos. En este caso, como es un oficio persuasivo, pues nosotros tenemos, digámoslo así, la facilidad para poder presentar la declaración de forma voluntaria y tener pues la liquidación un poco más baja a las sanciones que ya serían impuestas oficialmente por el ente de control, que en este caso sería la DIAN. Y el costo en la exactitud, pues como bien saben, pues todos los gastos adicionales, sanciones e intereses y demás, pues acarrean obviamente costos a la compañía o a la empresa, y esto pues afecta directamente pues las utilidades que ésta tiene. Entonces, con base en esto, pues creo que es claro cada una de las situaciones, y por ende pues podemos tener como esa certeza de que haciendo este tipo de ejercicios, pues podemos llegar a evitar que a futuro nuestra compañía incurra en sanciones e intereses innecesarios. Muchas gracias.